están muriendo o células en aportes. Y en el caso del sistema de complementos, si estuviera alterado y no funciona bien, tengo una hipoactividad, ¿qué cree que sucedería? ¿Qué enfermedades me podría producir? ¿Qué alteraciones? Si no funciona mi sistema de complemento, que se supone que es el que ayuda a los anticuerpos, ¿qué es lo que me podría pasar? No funciona, se supone que es el que me protege de infecciones. ¿Qué es lo que voy a tener? Infección. ¿Y qué pasa si este sistema de complemento se activa por locura? Digo por locura porque esto todo el tiempo se está activando, pero debe haber algo que los frene. Pero si ese algo que los frena no existe, ¿qué pasaría? Ahora vamos a ver. Funciones específicas. ¿A qué ayudan? Están en la opsonización. ¿Se acuerdan que era opsonización? Eran las que marcaban. Encontraban un microorganismo dando vueltas, el sistema de complemento y también el anticuerpo se unen y se pegan y la marcan. Eso es opsonización. Entonces el microorganismo como que va dando vueltas por ahí y los anticuerpos reconocen al complemento pegado, entonces van y lo eliminan. Opsonización es marcar. Y también producen fagocitosis, no como complemento, sino que inducen a la fagocitosis. Una vez que la marcan, viene un macrófago o cualquier célula que reconoce ese componente, entonces se fagocita a todo el microorganismo. ¿Qué más? Esto es lo más importante, estimulación de las respuestas inflamatorias. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, nos golpeamos, tenemos fiebre o algo, nuestro sistema de complemento está totalmente activado produciendo inflamación. Produce inflamación, la palabra clave aquí sería inflamación. Estimulan las respuestas inflamatorias. Y acá van a ver un montón de letras acompañadas de números, C3b, C3a, 4b, son las proteínas que componen el sistema de complemento, que no les voy a decir que se memoriza porque es muy complicado. La cosa, lo que quiero es que conozcan que empieza una C mayúscula que es de complemento y el número en que van activándose cada una, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que estas se activan, esas moléculas proteínas de las cascadas, cascadas de agua, cascadas de agua que van a ir cayendo, y entre ellas tenemos estas proteínas. Cada una tiene la C mayúscula por pertenecer al sistema de complemento. Va a tener un número, 1, 2, 3, el que sea, de acuerdo al número en que se van activando. Una vez que esta se active, cuando se activa, hay otras enzimas que van a hacer que esta se parta en 2 o en 3. Entonces vamos a tener C3 por esta va a ser A y por esta otra va a ser C3b. Dice que esta proteína se ha roto o partido en 2 o 3. A eso se refiere cuando vean el sistema de complementos. Y otra función, ya vimos dos: opsonización, induce fagocitosis y también inflamación, y la otra, citólisis mediada por complemento. Ahí ven una palabra clave, MAC, que es el complejo de ataque de membrana. ¿Qué es lo que hace? Citólisis. Tenemos una célula, tengo la célula, microorganismo, virus, bacteria, lo que sea. Es un microorganismo que ha sido marcado por el sistema de complemento, y aparte de marcarlas, si se tarda mucho en venir algún anticuerpo para reconocer esto y eliminar, lo que hacen es citólisis, producen unos huequitos, se puede decir, unos agujeros a nivel de esta célula, y estos van a perder todos sus componentes. ¿Y qué es lo que pasa? Estallan y mueren. A eso se refiere con citólisis mediada por el complemento a través del complejo de ataque de membrana. ¿Por qué? Porque hace huecos en su membrana y destruye al microorganismo.
medicación, aclaramiento del complejo antígeno-anticuerpo. ¿Se acuerdan del anticuerpo? Que acá es donde se une la región del antígeno, ¿se acuerdan? La región variable. Anticuerpos dando vueltas por antígenos. Resulta que los antígenos tampoco son tan chiquitos, sino que a veces, en su mayoría, son grandes. Cuando hay un montón de antígenos, vamos a decir que un antígeno va a ser una medicación, la penicilina o la amoxicilina, que es la que más frecuente produce. Si yo soy alérgica, que me han puesto varias veces ya tengo anticuerpos contra ese antígeno. Me van a poner la medicación, el inyectable, un montón de medicación, que esa se va a descomponer y voy a tener muchos antígenos. Entonces, muchos anticuerpos se van a ir a unir a todos estos antígenos. ¿Dónde van a estar estos? En la sangre, dando vueltas. Al estar en la sangre, hacen que la sangre se vuelva más densa o más espesa y la circulación no es buena. Y donde tenemos circulación sanguínea muy delgadita. Arterias. ¿Dónde hay arterias? Arteriolas, capilares. ¿Qué órganos tenemos que tienen capilares? La punta de los dedos, las orejas, los riñones, el cerebro, ¿qué más? El hígado no, al contrario, tiene mayor calibre. Riñón, los ojos también. Tienen arterias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta acumulación de tanto anticuerpo y antígeno hace que se vuelva densa mi sangre y en algunas ocasiones me va a producir obstrucción de esa parte. Y sufro microinfartos en el ojo, en el riñón, y estas pesan. Si yo voy caminando y soy una persona normal que camina y me ha puesto el inyectable, soy alérgica a estas cosas, y resulta que con el tiempo mis anticuerpos se van acumulando no con el tiempo, con las horas. Yo camino, estas son pesadas, se van a ir bajando hacia abajo y me van a producir síntomas de vasculitis. Es una vasculitis, inflamación de las capilares, y eso se va a notar. Voy a empezar a tener lesiones purpúricas en las pies, lesiones violetas, dedos se me van a necrosar si es que me producen obstrucción a este nivel. Mi riñón se va a necrosar una parte, se va a infartar, y es cuando tenemos enfermedades sobre todo autoinmunes como el lupus o una reacción alérgica a un medicamento. Entonces, ¿qué hace el sistema de complemento? Aclara esto. Si yo tengo conformación de antígeno-anticuerpo, el sistema de complemento me ayuda a eliminar esto. Aclaramiento, o sea que me ayuda mucho. Ahora, si yo hablo de estas reacciones alérgicas y de enfermedades autoinmunitarias como el lupus, cuando yo pido examen de sangre, yo pido, solo se puede hacer dosaje de 2 moléculas de complejo C3 y C4, es una cosa importante. Se supone que estas me van a ayudar a aclarar, a eliminar antígeno y anticuerpo. Entonces se van a gastar. Cuando yo pido examen en sangre a un paciente con lupus, pido C3, C4, entonces me salen bajas. ¿Por qué? Porque mi sistema de complemento se ha estado activando tanto para eliminar esos anticuerpos que las tengo bajas. Entonces esto me ayuda a saber que la persona está con una relación de su enfermedad de lupus. ¿Se entiende? ¿O está muy complicado esta parte? Lo que quiero que entiendan es que ayuda a eliminar antígeno y anticuerpo. Me ayuda a saber que una enfermedad autoinmune está activa. ¿Sí? Doc, ¿y cuál es la relación del complemento con la vitamina D? ¿Por qué dices alguna relación? Porque vi a una pacientita igual con lupus y le pidieron complementos y conteo de vitamina D. Se disminuye porque la vitamina D induce a la proliferación de linfocitos. La vitamina D generalmente en pacientes atópicos, alérgicos, autoinmunes están bajas, porque es como un ingrediente extra para que pueda funcionar bien. Si todo el tiempo se están activando, obviamente la vitamina D se va a bajar. Inductor del sistema inmunológico, no el complemento específico. Bueno, ya vimos las funciones, son 4 funciones, acuérdense. Esta parte
las 3 vías o cascadas: alternativa, clásica y la vía de la lectina, las 3. ¿Qué vemos en común? En clásica y lectina, lo que vemos en común es esta proteína que tiene una estructura un poco rara, vamos a decir, se llama C1Q, tiene 3 porciones. Más adelante la vemos. ¿Qué más? Lo que quiero que vean aquí es lo que tienen en común. Clásica y lectina tienen C1Q, ambas. La vía alternativa no, se activa directamente. Recuerden que la vía clásica necesita activarse con anticuerpos, las otras se activan solos o con la inmunidad innata. Todas estas van a producir una proteína del complemento que es la más abundante, que les había dicho que es la C3. A su modo se activan, me producen la proteína C3 y a medida que van avanzando las activaciones, se activa una, se activa la otra, se activa la otra y así va hasta terminar formando el C5 convertasa. Entonces, ¿cuáles son las importantes aquí? C3 y C5. El producto final va a ser C5 convertasa. ¿Qué más necesitan saber aquí? Nada. Que se aprendan C1Q, en cuáles se encuentro, en vía clásica y la vía de la lectina. Y aquí, como les decía, tenemos C1, C4, C2, una activa la otra y una vez que se activa se corta un pedacito y tenemos 2A, C4 que van activándose y activando a otras y a otras hasta llegar a algo común que es la C5 convertasa. Después del ataque de membrana, esta es una de las funciones. Todas van a llegar a C5 convertasa. Esta va a estar generada por las 3 vías. Las 3 vías me llegan a generar C5 convertasa. Al generar C5 convertasa, esta va a llegar va a formar o va a inducir el complejo citolítico de ataque de membrana. La MAC, una vez que llegamos a C5 convertasa a las 3, inducen esto que les había dicho la MAC, que es el destruir o producir como unos agujeros en la membrana plasmática del microorganismo mientras llegan los otros a ayudar, los anticuerpos o lo que sea que le vengan a ayudar a eliminar al microorganismo. Ellos van creando estos agujeros, o sea, van formando el complejo de ataque de membrana. Es multiproteico, se unen a la superficie exterior de la membrana plasmática del microorganismo, forman un tubo que pasa a través de la membrana y esto distorsiona su ambiente interno y la MAC. Es lo que les expliqué al inicio. ¿Sí? MAC, ¿qué significa? Complejo de ataque de membrana. Que produce poros a través de la membrana en el microorganismo, lo que hace que se destruya automáticamente. Una de las funciones. Esos son los poros que producen, así que empiezan a perder líquido intracelular, sus componentes organelos. El microorganismo se explota. Ahora vamos por cada una de las vías. No les voy a explicar paso por paso, no tiene mucha importancia, pero sí hay cosas importantes que deben saber. Vía clásica, lo que les decía, se inicia. No se olviden que la vía clásica es la única que se activa con antígeno anticuerpo y es la que ayuda a la inmunidad adaptativa. ¿Qué anticuerpos la pueden activar? IgG e IgM. Estas se unen a la primera proteína del complejo denominada C1Q. ¿Recuerdan esta que les había mostrado que tiene una estructura tridimensional, trimolecular, que está compuesto por C1Q, Q, R y S? ¿Qué más? Vía clásica, C1Q, inmunidad adaptativa. Vemos la misma cascada, tenemos la producción
objetivo que es liberarse 5A e iniciar el ataque de membrana. Lo mismo que las tres otras vías. La vía clásica. La vía alterna. La vía alterna se activa sola, de manera espontánea, se va activando todo el tiempo, no necesita que haya un anticuerpo que la active. Y también su objetivo es el ensamblaje de complejos de ataque de membrana. Ese es su principal objetivo de la vía alterna. Y la vía alterna no tiene C1 punto. No tiene C1. La vía de las lectinas. La vía de las lectinas requiere la participación de lectinas. ¿Qué son las lectinas? Son fijadoras de manosa que se encuentran en ciertos microorganismos específicos. Algunos pueden ser bacterias o también en hongos. Entonces se activan por esa vía, la vía de las lectinas. Entonces si se activan solo con hongos y yo tengo una enfermedad por hongos que no pasa, entonces puede que tenga alterada mi vía de las lectinas. ¿Por qué se pueden alterar? Porque nací así, hubo una mutación. Generalmente son mutaciones genéticas. No es que esto se va a encontrar en niños sobre todo. No es que pasa de adultos, sino que nacen. Esa es la vía de las lectinas. En común tiene el C1 y se activa por vía innata, no es adaptativa. Ahora, resulta que estos complejos o estas moléculas del complemento tienen receptores. Hay tres tipos de receptores. ¿A qué me refiero con receptores? Tengo el microorganismo, se ha organizado con muchas moléculas de complemento. Estas, para que puedan ser activadas, para que venga un fagocito, un anticuerpo, mis fagocitos van a tener un receptor específico para cada uno. Son tres tipos de receptores. Tipo 1, 2, 3, porque los conozcan que hay tres. Se unen y recién activan una función específica, pero hay receptores para cada uno. Todas las moléculas tienen receptores. ¿Cuántos receptores hay? 3. Nada. Ahora, lo que les decía, el sistema de complemento se va activando todo el tiempo. No es algo que más bien necesita a alguien para que se active. No. Se va activando. Necesitan anticuerpos, sí, pero han visto que la vía alternativa se está activando todo el tiempo. Entonces, estos necesitan reguladores. ¿Qué son los reguladores? Los reguladores van a ser otras proteínas que van a ir a frenarme esa activación. Porque lo que les decía, ¿qué pasa si mi sistema de complemento se está activando todo el tiempo? ¿Cuáles serán las funciones? Oxorización, inflamación. Si yo no tengo algo que frene, todo el tiempo voy a estar inflamada, hinchada. Entonces tenemos reguladores. Todos estos son reguladores del sistema de complemento que en el proceso de la cascada están ahí, que son enzimas que cada tanto van a ir a frenar la inflamación. Como que reciben señales de que ya la infección se fue, entonces van, frenan cada tanto. Les marqué esta, la primera aquí, que es el inhibidor de C1. Visto que tenemos complementos C1, 2, 3 partes. Pero esta es la más importante. Se llama C1 inhibidor. ¿Por qué? Porque es un inhibidor del complemento del tipo 1 que va a frenarla directamente, porque si no frena ahí es cuando me da una enfermedad, la que les mencioné al principio, angioedema hereditario, que todo el tiempo se está hinchando. Camina, se golpea, me golpeo suavemente el brazo y ya está hinchado. Estoy tomando, también se hincha con cosas frías. Un helado se hinchó. ¿Qué más hace? En el caso de las mujeres, cuando tienen el periodo menstrual, el dolor es muy intenso. ¿Por qué? Porque se está hinchando. Hay algunas personas que han sido operadas porque simulan como si fuese como una apendicitis, una peritonitis, pero no, resulta que cada tanto se hinchan de la nada. ¿Por qué? Porque tienen esta enfermedad que se llama angioedema hereditario. ¿Por qué es hereditario
lo heredan de su papá. Esta es una enfermedad de rasgo autosómico dominante. ¿Qué quiere decir con autosómico dominante? Que puede tener uno de los padres o ambos padres, pero el solo hecho de que ya los tenga, hay 50% de probabilidad de que uno de los hijos tenga. Sí. Esa enfermedad es bastante común en otros países, se los diagnostica, aquí no, pero si conocen a alguien más de lo estudiamos. ¿Cómo los estudiamos? ¿Cómo puede estudiar a un paciente con angioedema hereditario? ¿Qué piensan que le podemos hacer? Se supone que esta enfermedad es porque no tiene C1. No hay quien frene, por eso se inflama todo el tiempo. Busco C1. Entonces hace un recuento de C1 inhibidor. Como estas moléculas son tan miniaturas que cuesta verlas, entonces no se puede hacer al microscopio, entonces se utiliza una técnica. O también se utiliza el citómetro de flujo, que es un aparato muy gigante que se encarga de buscar moléculas así diminutas, por eso no se hace el diagnóstico porque cuesta muy caro. Entonces lo que hace ese aparato es me busca al C1 inhibidor. Ahora, en el angioedema hereditario hay de dos tipos, tipo 1 y tipo 2. Resulta que en la de tipo 1 hay disminución del C1 inhibidor, es decir, hay pocas o no hay nada. Generalmente hay pocas, porque si no hubiera nada, la persona queda hinchada todo el tiempo y se muere. Porque se les hincha también la garganta por gritar fuerte, por cantar, por tomar helado, por esas cosas. Entonces se les hincha y no baja con antialérgicos normales o corticoides. Mueren igual. Mueren estas personas. En el de tipo 1, el C1 inhibidor está bajo, así que no es suficiente para frenar las inflamaciones. Y en la de tipo 2, hay C1 inhibidor, pero no funciona. Y lo mismo con los otros reguladores, tenemos factor 1, factor H, proteína, ligadora S4, que cada una va frenando en cada vía del sistema de complemento. Entonces tenemos reguladores. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? El sistema de complemento creo que es el peor tema de biología. Pero se basa en eso, 3 cascadas, vía alterna, clásica y la de las leitinas. Su función ya sabemos, tienen reguladores, tienen receptores y su función importante es la formación de MAC. Y esto es lo mismo que les dije. La proteína. Algunas enfermedades debidas por estos problemas. Eso en cuanto al sistema de complemento puntual, ¿no? Ahora pasamos a otro. Este tema es más que nada de conocer algunas definiciones que se deben aprender para poder entender más adelante las enfermedades de tipo inmunitario. Antígeno, ya más o menos sabemos qué es antígeno. Antígeno va a ser cualquier cosa extraña que reconozcan el sistema inmunitario. ¿Qué es un apteno? ¿Qué son los alérgenos? Equítopos, superantígenos. ¿Vamos a ver? Antígeno, sustancia extraña que es reconocida por el sistema inmune. ¿Qué es el sistema inmune? Entonces, el sistema inmune tenemos innato, adaptativo. En adaptativo tenemos celular y humoral, ¿no? Entonces, un antígeno va a ser cualquier cosa que se una a cualquiera de ellos. Ahora, estos antígenos, para que puedan unirse a una célula inmunitaria o activarla, tienen que cumplir ciertos requisitos, no cualquiera se une, pero de todos modos la enfermedad se abre paso. Así que un antígeno, sea como sea, va a inducir una respuesta inmunitaria. Una de ellas son los aptenos. Ahora vamos a ver qué características tienen que tener los antígenos para normalmente producir una respuesta inmunitaria. Tienen que cumplir cierto tamaño para que puedan activar un anticuerpo,
basófilo, un neutrófilo, un linfocito, que tienen que cumplir un tamaño. Resulta que se le llama apteno a una molécula que solo no va a inducir una respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque es tan pequeña que no logra activar, pero quiere producir una enfermedad, entonces se va a dar todos. ¿Qué es lo que hace? Se une a una molécula portadora. Generalmente es a una proteína, puede ser a la albúmina, por ejemplo. En la sangre, penicilina. Otra vez el ejemplo de la penicilina. La penicilina puede producir de todo lo que quieras del sistema inmunitario. Me tomo una amoxicilina por vía oral, esta va a pasar por mi estómago, se va a diluir, también pasa por mi hígado y produce metabolitos. Esos metabolitos son diminutos, hasta ahí no me ha producido ninguna reacción alérgica, pero son tan diminutos que en algunas ocasiones, por mala suerte digo yo, se une a una albúmina o otra proteína. Entonces se convierte en antígeno y produce reacción alérgica. Ahora, ese es un apteno. Un apteno por sí solo no va a producir reacción alérgica, pero necesita unirse a algo, una molécula para producir reacción. En este caso, a una albúmina o a otra molécula. Se une. Otro ejemplo van a ser metabolitos de cualquier medicación que se hiciera. Ahí les hago un paréntesis. No sé si han visto cuando hacen pruebas para alergia, les ponen en la piel o en el ojo, ¿no? Y si hace reacción o se pone rojo, es alérgico. Pero resulta que no hizo reacción ni en la piel ni en el ojo, le das la medicación, igual hizo reacción. ¿Qué es lo que pasó? Se metabolizó ahí adentro y ese producto, ese apteno, produjo una reacción inmunitaria. Otra palabra, otra definición es alergia. ¿Qué va a ser un alérgeno? Alérgeno es lo mismo que un antígeno, con la diferencia de que un alérgeno va a inducir a un anticuerpo IgE. Por eso la alergia se llama, o más bien la palabra alergia viene de alergia. ¿Por qué? Porque solo induce la IgE. ¿Se acuerdan que la IgE es de alergias específicamente y parásitos? Entonces, un alérgeno va a ser el que me induzca un anticuerpo IgE. ¿Listo? Alérgeno, alergia, IgE. Esas tres palabras que están. ¿Qué más? Epítopo. Epítopo es la porción de la macromolécula que se une a un anticuerpo o a un linfocito T. Vamos a tener, ahí está, tengo una macromolécula o un parásito o microorganismo o lo que sea, y ven que esta tiene ciertas porciones. Hay algunas que tienen flagelinas, ¿qué más tienen en las porciones? Me ha llevado bacterio, lipopolisacáridos, tiene cosas específicas. Esa pequeña partecita, porque el anticuerpo no se va a unir a todo el microorganismo, sino una pequeña porción, una pequeña porción la reconoce. Esa pequeña porción se llama epítopo. ¿Ven? Aquí está el microorganismo, ahí tiene como unas verruguitas o unas flagelinas, algo puede ser. El anticuerpo se une a esa región. Esa regioncita del microorganismo se llama epítopo. Ahora, superantígeno. Superantígeno. ¿Qué es un superantígeno? Va a ser cualquier antígeno, pero que tiene la capacidad de activar muchas células T. En tres ejemplos tenemos el estreptococo, que tiene exotoxinas tirogénicas o proteínas M. Estas van a inducir que las células T se activen, pero muchas células T, entonces la reacción va a ser mucho más fuerte. Aquí se entiende los definiciones nada más, para que se vayan aprendiendo. Lo que está en amarillo es lo que se recalca más. ¿Qué más necesitan saber? De estas definiciones, antigenicidad, inmunógeno, alergenicidad, tolerogenicidad. Esto no menciono. Inmunogenicidad, capacidad de un antígeno para inducir una respuesta inmunogénica. Nada, como inmunógeno, capacidad de producir una reacción. Justo ahora estaba viendo,
resulta que tengo algunos pacientes que de manera general ya tengo como 5 que hacen reacción a una quimio en específico. Entonces estudia la quimioterapia, a esta quimio, porque me dice, no, la oncóloga, resulta que le puse esta, recibe 4 quimioterapias. De las 4 me hace reacción con esta específicamente, y no solo esta, todas me han hecho reacción. Entonces yo me voy a buscar en el prospecto de esta quimioterapia y dice que es bastante inmunogénico. ¿Qué quiere decir que es inmunogénico? Que hay alta probabilidad de que produzca una reacción inmunológica. Puede ser que cumple todas las características de un antígeno que va a activar mis reacciones. Entonces, son moléculas, son antígenos que por sí solos cumplen ciertas características que inducen reacción inmunitaria. Eso es inmunogenicidad. Entonces, esta quimio sería un inmunógeno. ¿Por qué? Porque fácilmente produce reacción inmunitaria. Y esta otra, que no la puse de amarillo, pero también es importante saber, tolerogenicidad. La capacidad de inducir una falta de respuesta específica. Ejemplo, los linfocitos T reguladores. Es como que paraliza o pone un freno a las reacciones inmunitarias. Los linfocitos T reguladores actúan cuando hay una infección. Y es una infección. ¿Se acuerdan que los linfocitos T van a venir cuando la infección no se puede limitar por sí sola? Mi inmunidad innata no ha logrado eliminarlas, así que viene la inmunidad adaptativa, vienen todos mis linfocitos T a querer eliminar al microorganismo. Se activan todas, pero si todas se activaran sin un freno, tendría enfermedades como las leucemias, linfomas, tumores. Entonces, hay un linfocito específico que se llama linfocito T regulador que dice basta. Tú vas a producir, los linfocitos van a producir efectos solo hasta aquí, frena todo. Entonces, tolerogenicidad le llamamos a los linfocitos T reguladores que regulan, que frenan una reacción. Eso es tolerogenicidad. Y esto se utiliza esta palabra se utiliza sobre todo en oncología, hematología, en esas enfermedades de cáncer, leucemia, donde usan las quimioterapias con esa opción, con ese objetivo de frenar. Porque ¿qué es el cáncer? ¿Qué son los tumores? Es multiplicación de las células, a lo loco se están dividiendo. Cuando usamos una quimio hace tolerogenicidad, hace que frene esa multiplicación. Eso es tolerogenicidad, de tolerancia para la ILE. Ahora, esto es lo que les decía, ¿qué factores van a afectar a la inmunogenicidad? ¿Qué características tiene que cumplir una molécula para que me pueda producir reacciones inmunitarias? Carácter de extrañeza, es decir, tiene que ser algo extraño al cuerpo. ¿Se acuerdan que les dije? Pueden ser microorganismos o prótesis, algo extraño que es al cuerpo. Tamaño molecular, 100.000 tantos. Ese es el tamaño que necesita una molécula para hacer. A partir de ahí, va a ir adelante, produce reacciones. La composición química también. Degradabilidad, entre más fácil se degrade, mucho mejor para ser inmunogénica. También tiene que haber ciertas características en la persona, genotipo del receptor. Hay algunas enfermedades alérgicas que sí son hereditarias, es decir, que tienen esa probabilidad de que más adelante hagan una alergia el hijo. Entonces el genotipo es importante. La dosis. De dosis más alta reciba, más probabilidad de que produzca una reacción inmunogénica, o sea que active el sistema inmunológico. Por ejemplo, personas que utilizan ¿qué se usa? ¿Qué toman todos los días? Diclofenaco, ibuprofeno, que son los AINES que todos los días consumen. Por eso hay hay muchos pacientes con alergia a AINES. Cuando les preguntas un día estaba tomando un diclofenaco porque me dolía la muela y me broté todo.
pero yo normalmente tomo diclofenaco, pero no me hacía nada. Es más, tomo todos los días y no me pasa nada. Dosis y frecuencia, mayor dosis y frecuencia, el sistema inmunológico se vuelve más sencillo. Las vías de administración también es importante. No es lo mismo poner un inyectable intramuscular que endovenoso. ¿Por qué? Porque endovenoso está directamente en contacto con la sangre, están ahí dando vuelta mis anticuerpos, o sea, se vuelve más sensible. En cambio, el intramuscular le da tiempo de diseminarse, está como que ahí solo, ahí limitado en la medicación que coloco, que tarda en diseminarse, entonces la reacción tarda más. Adyuvantes. Hay gente que produce reacción cuando compra una medicación de un laboratorio distinto. ¿Es por qué? Porque por los adyuvantes que tiene, la composición. Por ejemplo, un niño con alergias, raramente yo le doy paracetamol sabor frutilla, porque la frutilla produce alergias. A esos adyuvantes se refiere. Hay ciertas características que la persona tiene que cumplir y también las moléculas para producir activación inmunológica o para ser inmunógeno. Bueno, esto es lo que les había dicho: factores de la molécula, el tamaño, la inmunogenicidad, mayor afinidad. Se los dejo de extra para que lo vean. Esto les interesa mucho a los bioquímicos porque son los que van a crear medicación, crear terapias contra enfermedades raras, sobre todo, tomando en cuenta todo eso. Actenos, lo que ya les había explicado, que era un acteno, una molécula chiquita que solita no produce ninguna reacción, necesita unirse a una proteína o a cualquier otra molécula. Ejemplo: antibióticos, penicilina, metabolitos. Otra palabra más que aprenderse. Son muchas palabras, cuesta aprenderlas. Yo las aprendí en 2 años, creo. Era lenta igual. Lo que pueden hacer es agarrarse todas estas palabras en definiciones, anótenselas por el significado, péguenlas en la pared y cuando se levanten las van a ver. Porque esto es más de memoria. Mitógenos. ¿Qué son los mitógenos? Activadores policlonales. Son capaces de inducir proliferación de clones específicos de linfocitos T o linfocitos B. Cuando hablamos de mitógenos, hablamos de algunas bacterias específicas, como aquellas que tienen lipopolisacáridos, bacterias gram negativas. Estas se van a inducir la proliferación de un linfocito T específico, muchas, o de linfocitos B, muchas. Ese es un mitógeno que va a producir clones, un montón de un solo grupo de células. ¿Hasta ahí alguna duda con las definiciones de estas palabras? ¿No? Es más de memoria, anótense los nombres. Y los que están en amarillo es la parte más importante. Siguiente capítulo. ¿Qué les parece? ¿Está aburrida? Para mí es lo más aburrido de toda esta parte, pero si nos ponemos a comparar, es nuestro sistema inmunitario, es nuestra manera de ser. Y la verdad, aquí está toda la terapéutica, todo el tratamiento. Si nosotros conocemos muy bien esto, podríamos tratar muchas enfermedades y entender las enfermedades, porque es la base de todo. Procesamiento de antígenos. Ahora, ya conocemos qué características tiene que tener un antígeno para producir una reacción. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo un antígeno produce una reacción? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde va? ¿A dónde se une? ¿Qué es lo que hace? Para que la respuesta inmunológica, el sistema inmunitario tiene ciertas características de especificidad, de memoria, porque si yo vuelvo a exponerme a un mismo virus, mi respuesta sale inmediatamente. Es diverso,
Y además lo más importante es que discrimina lo propio de lo ajeno. Va a reaccionar contra lo extraño. ¿Cómo lo hace? En esas palabras en negritas, moléculas de complejo, esta MHC, complejo mayor histocompatibilidad de clase 1 y 2. En genética se avanza mucho. A ver, hizo más linkitos. En esta imagen tengo un linfocito T o puede ser un linfocito B cualquiera. Y este es una célula presentadora de antígeno. ¿Se acuerdan de las células presentadoras de antígeno? Hay tres tipos que son profesionales. Células B, macrófagos y células dendríticas. Lo que hacen estas células presentadoras de antígeno, agarran a eso extraño, lo procesan, es decir, se lo tragan por fagocitosis, pinocitosis, por algún mecanismo, se la tragan, adentro de ellos la procesan y sacan un pedacito chiquito nada más. Y es como, yo les comparo como si fuesen un cangrejito, porque arriba de su membrana agarran esa porcioncita y se la van a llevar al linfocito T. Pero esa porcioncita, esa manito que va a ser del cangrejo, ese es el HLA. O complejo mayor de histocompatibilidad. Muchos libros se van a confundir capaz el complejo mayor de histocompatibilidad HLA, que es antígeno leucocitario humano, son lo mismo. Esto es lo mismo. Cuando hacemos trasplantes, el complejo mayor de histocompatibilidad se llama así por cuando se lo encuentra en el cromosoma. Bueno, los cromosomas tienen sus segmentos. Un segmento del cromosoma 6, este segmento se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que es propio de cada uno. Todos, como las huellas digitales, son únicas. Son únicas que se han formado gracias a la unión del óvulo con el espermatozoide, han hecho esta fusión, y entonces el complejo mayor de histocompatibilidad mi ADN tiene como un código que va a inducir la formación de unas moléculas propias. Por ejemplo, hay enfermedades raras en el salud. El síndrome de Down. Que los cromosomas tienen una alteración específica que van a hacer que el síndrome de Down del niño venga así. En este caso, este complejo mayor de histocompatibilidad, cada uno tiene su propio, va a inducir la formación de moléculas específicas en cada célula presentadora de antígeno, cada célula nucleada de nuestro cuerpo. Todas nuestras células tienen esa marca, es nuestra marca. A eso se le llama HLA, complejo mayor de histocompatibilidad, que son este segmento de ADN, va a inducir la formación de moléculas que se llaman HLA. Por eso le digo que es lo mismo. Esta es la que va a inducir la formación de HLA. Esto es único de todos. Por eso cuando se hace un trasplante se hace la comparación si es o no es compatible. Porque comparamos este HLA, tiene que ser compatible hasta un 80% para que lo pueda recibir, porque este es el que hace contacto con todo lo que está alrededor en mi organismo y la reconoce como propio. A lo que reconoce como extraño, lo capta. Este va a ser mi cangrejo y estas son sus pincitas. Las pincitas es el HLA que les digo, que reconoce todo lo mío. Está codificado para reconocer todas mis células. Lo extraño que llegue a tocar, lo capta. Lo capta, lo procesa y vuelve a sacar otro pedacito y agarra y lo lleva al linfocito T. Destruirlo no es nuestro. Eso es lo que hace. En resumen, eso es la presentación del antígeno. ¿Se entiende ahí? Cangrejo. Imagínense un cangrejo. Sus pinzas. El cangrejo van a ser todas mis células. Las pinzas es el HLA que todos lo tenemos único. Esas
pinzas son lo que reconoce todo lo mío y todo lo extraño lo capta, lo lleva a presentar y hace que lo diga. Ese es el resumen toda la clase de esta última. Pero la vamos a hacer más técnica. No se preocupen. Complejo mayor histocompatibilidad HLA. Hay dos tipos de HLA. Tipo 1, tipo 2. Tienen ciertas características. En este dibujo tenemos el linfocito D. Tengo una esta les había dicho que puede ser una célula presentadora de antígeno o cualquier célula nuclear. Bueno, en estos dibujitos tenemos una célula T citotóxica o CD8 y aquí una célula T helper o CD4. Esta es una célula presentadora de antígeno que estaba dando vueltas por ahí y esta cosa que se ve de rojita es el HLA. Este HLA es el de tipo 1. Esta es otra célula presentadora de antígeno que si se fijan tiene la cosa rojita que es el HLA2 y aquí está como MHC o complejo mayor de histocompatibilidad. Es lo mismo, HLA y complejo mayor de histocompatibilidad es lo mismo. 1 y 2. ¿Qué ven? ¿Qué diferentes en estas dos? Los dos son linfocitos, pero uno es CD8 y el otro es CD4. Mis HLA son diferentes, este es tipo 1, este es tipo 2. Resulta que la tipo 2 solo va a presentar a la CD4 y la de tipo 1 va a presentar solo a la CD8. ¿Listo? Esa es una característica. Y aquí vemos todo un proceso de formación. Es porque esta célula, por fagocitosis, por pinocitosis, por lo que sea que haya sido, se ha tragado, ha agarrado esa cosa extraña, lo ha engullido, lo ha procesado y acá procesándolo, entonces manda otra vez al complejo mayor de compatibilidad a presentarlo al linfocito. Si es de HLA1, va a ir al linfocito T citotóxico o CD8. Si es complejo mayor histocompatibilidad o HLA tipo 2, va a ir a presentar a CD4. Entonces, esto es lo mismo que les había dicho, tenemos las dos inmunidades en la adaptativa es la que tiene estas características de memoria, diversidad, todo eso. Tenemos el antígeno. ¿Qué hace? ¿Qué se hace con el antígeno? Agarras el complejo mayor de histocompatibilidad que se encuentra en la célula presentadora de antígeno y se lo agarra. Para recordar un poco, estas son las células presentadoras de antígeno profesionales, pero cualquier célula puede ser célula presentadora de antígeno. ¿Cuál es la diferencia? Se la llama profesionales porque solo estas activan a las células T vírgenes. Después el resto puede presentarlas. En el examen anterior creo que había esta pregunta, ¿no? Seguro que había. Y si no, va a haber esta vez. No me escucho. Ahora, ¿cuál es el proceso por la que ingieren a la partícula? Por endocitosis. ¿Cómo se hace una endocitosis? La célula introduce a la molécula grande o partícula y además lo que hace por endocitosis, agarra, la ingiere y un pedacito de la membrana es la que se trae. Entonces aquí sucede todo el proceso de sacar solo un pedazo y vuelve otra vez a la superficie. Fagocitosis pasa lo mismo, solo que se envuelve partículas un poquito más grandes. La endocitosis hace moléculas chiquitas. Fagocitosis, moléculas más grandes y además esta tiene prolongación. Ya no es que se agarran, no. Las células hacen como prolongaciones, se la agarran porque son más grandes, necesitan agarrarlas. Entonces hace
oxidación. Y pinocitosis captan más líquido extracelular, más el líquido solamente. Esa es la diferencia. Ahora que ahí está lo que les decía. Complejo que es el complejo mayor de histocompatibilidad o complejo principal de histocompatibilidad o como sea, pero es lo mismo, o MHC, es el locus génico, que es lo que le decía, la porción que se encuentra en el cromosoma. Estas son las que van a mandar la señal para producir el HLA. HLA es antígeno leucocitario humano propio de cada uno. Histocompatibilidad se refiere a la capacidad de los trasplantes de una persona para ser aceptado por el grado de compatibilidad de una persona, sobre todo entre familiares que tienen ambos. Inclusive entre hermanos o padre e hijo no hay un 100% de compatibilidad, hay un 80%. Por eso se busca gente compatible. Es rara la gente que encuentre más de 60-70% de compatibilidad. Es el HLA lo que se estudia. El mismo dibujo. Ahora esto porque había puesto era para recordarles ahora tenemos el antígeno que al ser captado por el complejo mayor de histocompatibilidad que están en las células presentadoras de antígeno. Tenemos dos tipos de complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1 y tipo 2, les había dicho. Recuerden que tipo 1 presenta al CD8, la de tipo 2 al CD4. Resulta que las de tipo 1 se encuentran en las células, en la superficie de las células presentadoras de antígeno y en todas las células nucleares. La de tipo 2 se encuentran en las células dendríticas, macrófagos y células B, es decir, en células presentadoras específicamente. La de tipo 1 está en todas nuestras células. Y el antígeno para el tipo 1 es intracelular, es decir, células que recuerdan que hay bacterias intracelulares y también los virus que necesitan el material genético de nuestras células, o sea que deben adentrarse para producir una reacción. Esas son las que son presentadas a las de tipo 1 y las otras son antígenos extracelulares. ¿Alguna pregunta? Les voy a hacer un cuestionario de todo esto para que lo puedan resolver y así se les queda un poquito más y poder aprobar el examen. No sé si lo voy a preparar yo o la doctora. ¿Alguna duda, preguntas, curiosidades? Igual lo voy a subir esto a la plataforma. ¿Será que ya muy listo? Sí.